Hola, buenas noches, ¿cómo están, amigos de esta plataforma? Un evangelio con fuego, Perú, tierra de aviamiento, gloria a Dios, la plataforma de cosecha intercontinental. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda el Señor para reunirnos, gloria a Dios, cada viernes en este diálogo ministerial, diálogo teológico. Y vamos a orar para compartir este tiempo muy especial para la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta noche que tú nos brindas, reunirnos en esta plataforma y los hermanos y siervos de Dios a través de las redes sociales. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta oportunidad. Que tú nos dirijas en este entrenamiento, Señor, para nuestras vidas, para nuestros corazones, y abres a nuestro ser, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Padre amado. Gracias por tu siervo, Pastor Adrián Espinosa, gracias por la capacidad que has dotado a tu hombre para la obra de Dios, Señor amado. Y en el nombre de Jesús seamos bendecidos todos. Amén y amén. Hoy, como cada viernes, en este diálogo teológico tenemos la oportunidad de tener al hombre de Dios, un teólogo maestro en la palabra de Dios por 40 años en la obra misionera, en la obra de Dios, quien ha transitado por nuestra nación del Perú y otras naciones, siendo invitado para compartir el conocimiento de Dios Altísimo. Y para mí es un honor y un privilegio presentarlo en esta plataforma al pastor Adrián Espinosa, que queda con nosotros. Amén y adelante, siervo de Dios. Muchas gracias, Pastor Heredia. Gracias. Estamos listos ya en la tarea que nos ha tocado traer la palabra de Dios. Y bueno, como estamos ya celebrando la reforma, ya estamos 1 de noviembre, pero la tarea que nos ha dejado la reforma no es solamente para recordar un año más, sino que debe ser un mensaje permanente, ¿no? Latente, perseverante, como dice su palabra en Hechos 2:42, ¿no? Después de haberse convertido 3.000 personas, el 2:41 de Hechos dice, y perseveraban, ¿no? Los 3.000 creyentes, los 3.000 convertidos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces la reforma nos deja una rica herencia. La reforma nos deja una rica herencia evangélica, ¿no? Y si me permiten, voy a poder compartir la declaración de Cambridge de la Alianza de Evangélicos Confesantes, ¿no? Esto es fresquito nomás, el 20 de abril del año 1996, es decir, hace 21 años, ¿no? Dice, hoy día las iglesias evangélicas se encuentran crecientemente dominadas por el espíritu de esta era, en lugar de serlo por el espíritu de Cristo. Como evangélicos somos llamados al arrepentimiento de este pecado que la iglesia evangélica ha caído hoy y que recobremos la fe cristiana histórica, ¿no? Esa herencia protestante, esa herencia evangélica que se dio, necesitamos hoy recuperarla. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el espíritu de la época que la iglesia está pasando la iglesia, ¿no? Hay un espíritu que está dominando a la iglesia y
hemos dejado el espíritu de Cristo, ¿no? ¿Cuál sería el espíritu de Cristo, ¿no? Y Colosenses 3:16 nos va a decir que la palabra de Cristo more abundantemente, ¿no? Entonces, el espíritu de Cristo es la palabra de Dios, ¿no? No se pueden separar Cristo y la palabra, ¿no? Van juntos. Yo no puedo decir, soy evangélico, voy a la iglesia, soy creyente, y no lea la palabra de Dios, ¿no? No tenga mi tiempo con Dios, no tenga mi devocional, no haga los estudios bíblicos, ¿no? Claramente la iglesia no evangeliza, no tiene paseo por las almas, porque simplemente no hay esa devoción, ¿no? Por eso viene de ahí la palabra devoción, del devocional, del tiempo con Dios. Cuando la iglesia llega a tener ese tiempo devocional, esa devoción con Dios, ese tiempo con Dios, y se va a dedicar al estudio de la palabra, va a haber una explosión de ganar almas, ¿no? Una explosión evangelística. Y eso lo va a producir la palabra, lo va a producir la escritura. Por eso que la iglesia no evangeliza, no sale a predicar a las calles, son unos cuantos, ¿no? Contaditos, ¿no? En la iglesia evangélica es muy raro verlo, ¿no? Salvo los del movimiento, ¿no? Misionero mundial. Por eso tienen las 3M, ¿no? Movimiento Misionero Mundial, ¿no? En los únicos que se le ve predicando en los carros, en las calles, en las plazas, ¿no? En los mercados, ¿no? Y algunos evangélicos, unos que otros. Pero ese espíritu que está dominando a la iglesia, el espíritu de la nueva era, ¿no? ¿Y qué es la nueva era? La nueva era es el 90% de verdad y el 1% de mentira. Entonces, mire a dónde hemos caído los evangélicos. A lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo, ¿no? Entonces seguimos confesando esta declaración. Agárrense los cinturones, que esto se está poniendo bueno. En el curso de la historia, las palabras cambian. En nuestros días, esto ha sucedido con la palabra evangélico. Ojo, ¿eh? Ojo, pestaña y ceja. En el pasado sirvió como un lazo de unión entre cristianos de una diversidad de tradiciones eclesiales. El pueblo evangélico histórico era confesante, profesó las verdades esenciales del cristianismo, tal y como fueron definidas por los grandes concilios evangélicos de la iglesia. Además, los evangélicos comparten también una herencia común en las olas de la Reforma protestante del siglo XVI, ¿no? Las famosas 5 solas, ¿no? Tenemos ese legado histórico de la Reforma, de las 95 tesis, sintetizadas en 5 principios, ¿no? Que se le denomina las 5 solas. Entonces, miren, tenemos una riqueza de diversidad de tradiciones evangélicas, ¿no? Iglesias históricas, ¿no? Ya sea metodista, bautista, luterana, anglicana, presbiteriana. Se denominan las iglesias históricas, como también las iglesias pentecostales, ¿no? Hoy las iglesias pentecostales, pues, es la iglesia más grande a nivel mundial, ¿no? Los pentecostales, la identidad pentecostal o la pentecostalidad, como decía el doctor Bernardo Campos, nos dejó ese tema de la pentecostalidad por trabajar hoy. En su diversidad, la pentecostalidad tiene también todo un bagaje histórico y así también como los carismáticos, ¿no? Evangélicos carismáticos, evangélicos aún apostólicos, ¿no? De la restauración. Entonces, hay una rica herencia que tenemos, ¿no? De unidad,
porque nos une Cristo. Entonces, es ahí donde necesitamos conocer esa herencia de principios fundamentales, ¿no? Como dice Efesios 4, ¿no? Una misma fe, un mismo espíritu, un mismo Señor. Tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo bautismo, ¿no? Entonces, en lo esencial somos uno, pero en la diversidad, pues, cada uno, ¿no? Y entonces hay que tener el respeto. Y segundo, la tolerancia, ¿no? Para que haya diálogo, ¿no? Y eso es madurar en la fe, ¿no? Llegar a la madurez de la fe es dialogar, que yo no soy la única denominación, yo no soy el único, ¿no? Porque hoy en día no solo hablamos de las sectas, de los testigos de Jehová, de los mormones adventistas, hoy hablamos de sectas evangélicas también. En una ocasión le dije a un pastor, ¿cuál es tu secta, no? ¿De qué secta vienes, no? Y se incomodó, se molestó, ¿no? Bueno, pero esa es la realidad. Hay un nacionalismo, un etnocentrismo muy fuerte, que yo soy de la mejor denominación, ¿no? Mi ministerio es el mejor, mi iglesia es la mejor. No, no hay iglesias perfectas, ¿no? No, no lo hay. Pero tenemos en lo esencial, somos uno, tenemos un mismo Padre, un mismo Cristo, un mismo Espíritu Santo, un mismo bautismo, un mismo Señor. Entonces, en lo esencial, esa riqueza, esa herencia protestante, evangélica, tenemos que disfrutar en convivencias, en tolerancia, ¿no? El respeto a la otra persona. Hoy todos queremos avasallar, todos queremos un asunto de imponer, ¿no? Queremos imponer, como se hizo la experiencia de los cruzados, ¿no? Las guerras, famosas guerras santas, en la Edad Media. Y los españoles copiaron y vinieron a América Latina y nos trajeron esa imposición de la cruz y la espada, ¿no? Nos trajeron al Cristo de Pachacamilla y en ese sentido tenemos que trabajar mucho de dónde vengo, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi herencia evangélica? ¿No? ¿Por qué me llamo evangélico? ¿Ya? ¿Por qué nos llamamos evangélico? Entonces, hoy la luz de la reforma se ha oscurecido de una manera significativa. Ojo, mire, de lo que el periodo del oscurantismo en la Edad Media, del siglo IV hasta el siglo XV, la iglesia estaba en oscuridad. La iglesia se corrompió, la iglesia de verdad fue trágico. Pero gracias a la reforma, la iglesia se levantó, pero eso solamente fue en Alemania, fue en Europa. Lamentablemente la reforma no llega a América Latina. Lo que llega a América Latina, como le dije, Juan Macay en su libro El otro Cristo español va a narrar de que llega la cruz y la espada, ¿no? Llega el catolicismo y en ese sentido curioso, ¿no? Que mientras que el 31 de octubre de 1517 Lutero clavaba los 25 tesis, también en España se celebraba el descubrimiento de América, ¿no? Entonces miren, todo, por eso marca la diferencia de los países europeos con los países latinoamericanos, ¿no? Tú ves aún en el deporte, ¿no? Ves a los futbolistas en Europa, por ejemplo, si el jugador cae al suelo es porque en verdad ha sido lesionado, ha sido lastimado, pero acá en América Latina el jugador cae porque, porque quiere impresionar, quiere llamar la atención, ¿no? Ese pillaje, ese morbo, esa situación es bien latente, ¿no? Y que hablemos de la política, de la economía, ¿no? Como dice, el vivo vive del sonso y el sonso es su trabajo, ¿no? Pero en los países de Alemania no pasa eso, ¿no? Donde se dio la reforma no sucede eso.
Entonces hay una gran diferencia, pero por eso es que se ha perdido hoy esa herencia evangélica, esa herencia protestante, que hoy estamos con estos desafíos, ¿no? La consecuencia es que la palabra evangélico se ha hecho tan inclusiva al punto de haber perdido su significado, ¿no? Se ha perdido el significado de la palabra evangélico. Entonces el llamado es: encaramos el peligro de perder la unidad que llevó siglos para obtener. Por eso hoy en día el principio es divide y reinarás, ¿no? Ya no hay respeto, todos quieren traer la cruz y la espada, imponer los ministerios, iglesias se levantan, miles de iglesias se levantan cada día, imagínense, hay más iglesias que creyentes, ¿no? Letrero por todos lados, ¿no? Por cada cuadra, tú ves ministerio tal, iglesia tal, comunidad tal, como más que canchita por coro, ¿no? Y tú le preguntas por qué son evangélicos, por qué cantan, por qué oran, por qué, y no te saben expresar, ¿no? Evangélicamente, la fe lo tienen implícita, más no explícita, ¿no? Entonces, mire ese desafío que tenemos, que se ha perdido, esa palabra del significado del ser evangélico, ¿no? Por causa de esta crisis y por causa de nuestro amor a Cristo, su evangelio y su iglesia, nos esforzamos por afirmar de nuestro compromiso con las verdades centrales de la Reforma y del pueblo evangélico histórico. Estas verdades las afirmamos no por su papel que poseen en nuestras tradiciones, sino porque creemos que son centrales en la Biblia. ¿Ve? Entonces, recordar la Reforma no es que ya han pasado 507 años, celebramos hoy, ya mañana, ayer 31 de diciembre se acabó y ya no hay más temas, ¿no? Y no se trata de un siempre recordar históricamente, ¿no? Que eso es válido, pero lo que hoy tenemos que hacernos tú y yo un compromiso, porque la Biblia dice que el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Si no hay compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión, no va a pasar nada. Será una historia más, será un Zoom más, será un algo monótono, algo rutinario. No, yo creo que el Espíritu Santo tiene que tocar nuestras vidas, tiene que tocar nuestras conciencias, ¿no? Y decir como Lutero, mi conciencia está cautivo a la palabra. Aunque podía perder la vida, Lutero, no tuvo temor de perder la vida, porque él estaba seguro, convicto y confeso de que la palabra de Dios tiene un lugar prominente, aunque pudiéramos perder la vida. Esas convicciones evangélicas no la hay. Lamentablemente, hoy en día somos evangelásticos. Nos acomodamos. Como decía un personaje de la historia, cuando hay dinero, todos somos de la misma denominación. Todos somos de la misma religión, ¿no? Cuando hay dinero, ¿no? Entonces, mire, las creencias que tenemos lo hacemos por hacer, ¿no? Esa identidad evangélica, ¿por qué me congrego, ¿no? ¿Por qué estoy orando? ¿Por qué estudio la Biblia? ¿Por qué estoy evangelizando? ¿Por qué estoy discipulando? No hay esa expresión, como dice Pedro, de la razón de nuestra fe, ¿no? Tenemos la fe del carbonero, una fe implícita y que no sabemos demostrarlo. Entonces, en ese sentido, el ser evangélico necesita recuperarse
y necesitamos hoy un compromiso, tú y yo, de ir a la escritura y encontrar esos principios, ¿no? No voy a vamos a tratar de las 5 solas, pero no tengo el tiempo para tratar las 5, solo trataré una de la sola escritura, ¿no? La sola escritura es eh, es la erosión de la autoridad, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos en crisis mundial? ¿Por qué nosotros hoy en día nos encontramos en una crisis mundial, ¿no? Es por la falta de autoridad, ¿no? Weishmani, después del hermano Pablo, del apóstol Pablo, uno de los grandes hombres de Dios hoy en el mundo moderno del siglo XXI, Weishmani señala en su libro El principio de la autoridad, el gran problema en la que estamos pasando el mundo es la falta de autoridad. Imagínense, hoy no solo la crisis es política, económica, social, cultural. Lo peor de la crisis, que es una crisis espiritual. La iglesia está en una iglesia tibia, ¿no? Una iglesia fría, en que todo el mundo reclama avivamiento, avivamiento, avivamiento. Todos quieren avivamiento, pero nadie quiere compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión. Hay puro shock, puro entretenimiento, y eso es lo que vamos a ver ahora cuando vamos a hablar de la sola escritura, y es por eso que hemos perdido esa autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Hemos perdido y por eso necesitamos nosotros hoy a gritos reconocer que nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la escritura sola es la regla de nuestra única regla de fe y práctica hoy, ¿no? Entonces necesitamos nosotros tener esas convicciones de que nuestra autoridad en nuestra vida, por cuanto yo creo, por cuanto yo obedezco al Señor, tengo que tener esas creencias, ¿no? Y en obediencia, mi práctica va a poder causar una mayor adoración, ¿no? La obediencia a la palabra es la mayor expresión de lo que nosotros podemos adorar a Dios. Entonces, hoy nos encontramos frente a los sismos, ¿no? Hoy vemos que ya la palabra de Dios no es absoluto. Se ha relativizado la verdad, ¿no? Es de acuerdo al control como lo mires. Ya el evangélico hoy no puede definir si es blanco o negro. No puede, no tiene ese discernimiento, ese criterio, ese bagaje bíblico de discernir la escritura y decir, este es blanco o este es negro, ¿no? Todo es gris. Y eso es el relativismo, ¿no? Lo podemos ver en los cánticos. Por ejemplo, nosotros cantamos la presencia del Señor, yo la siento en mí. Eso es existencialismo, porque la presencia de Dios no se siente. La presencia de Dios es real. Aquí estamos en la presencia de Dios. Donde están los otros reunidos en mi nombre, dice la palabra, aquí está la presencia, ¿no? Yo no necesito morir para irme a la presencia de Dios. No, ya estamos en la presencia de Dios. Y es por eso que yo no necesito sentir para decir que Dios está acá presente. No, Dios está presente aquí y yo no necesito sentirlo. Pero la iglesia está, ¿no? Siéntete bien. El culto
Uy, no me ha agradado el culto. Uy, el mensaje no me ha gustado, ¿verdad? Un buen padre a su hijo no le da lo que le gusta, ¿no? Un buen padre le da a su hijo lo que necesita. Entonces, hoy en día, frente a esos relativismos, entre esos ismos, extremismos, la iglesia se ha ido de un lado al otro lado, ¿no? Las famosas oscilaciones. Entonces, el púlpito está lleno de herejías. Y los creyentes ¿a dónde están yendo? Como un cordero al matadero, ¿no? Se está cayendo en apostasías, se levantan iglesias, se levantan ministerios. ¿A nombre de quién? Todo depende de lo que le funcione. El fin justifica los medios, ¿no? Lo que vale son los resultados, no hay fundamento. Por eso yo voy a muchos templos y lo que encuentro es más cemento que fundamento, ¿no? Yo veo más cemento que fundamento, ¿no? Entonces, en conclusión, la iglesia, su fundamento no es escritural, su fundamento es el marketing, es la estrategia, es el método. Entonces, mire, ¿a dónde hemos caído como iglesia? Eh, hemos caído en ese relativismo y hemos perdido los absolutos, ¿no? Hemos perdido esa autoridad de la palabra de Dios. Entonces, mire la situación, el trabajo que tenemos que hacer hoy cuando pensamos en la sola escritura, ¿no? Porque uno de los propósitos de la reforma era volver a la palabra de Dios, ¿no? En palabras más exactas, la reforma se trató de volver a las fuentes, ¿no? De volver a la escritura. Y por eso necesitamos recuperar. Pero tiene que haber un compromiso, pues, ¿no? Tiene que haber un compromiso al gran mandamiento, ¿no? ¿Y cuál es ese gran mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Amar a Dios. ¿Cómo puedo yo amar a Dios si yo no lo conozco? ¿Alguien puede amar a una persona sin conocerlo? Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que tener un tiempo con Dios en la palabra, ¿no? Que le llaman el devocional, que le llaman el estudio bíblico. Y más, si soy ministro, tengo que preparar bien el menú espiritual, ¿no? Porque ante una iglesia diabética, lóxica, que no tiene, que está decidido a no alimentarse, ¿no? Esa persona anoréxica que no quiere comer. Y hoy encontramos una iglesia que menosprecia la palabra de Dios, ¿no? Pastor Adrián, ya me creen el hermano Pablo, un mensaje a la conciencia, me dicen. Pastor, tiene 10 minutos. El pastor más bondadoso me da 20 minutos. De ahí no pasa, hermanos. ¿Cómo un sermón de 20 minutos va a mantener, va a coberturar al Hijo de Dios, al discípulo de Cristo? Por eso que la iglesia, cada culto hace penitencia, pasa adelante, se reconcilia, viene un predicador, viene un evangelista, dice gran campaña evangelística, y todos con su Biblia, ¿no? Todos los hermanos con su Biblia ahí, ¿no? Todos se arrepienten, por si acaso, dice, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y casi no ganamos a nuevos conversos, ¿no? Hacemos campaña, pero es la iglesia que se traslada de las cuatro paredes al parque o al lugar público, ¿no? Entonces estamos pescando en la pecera, ¿no? Porque sencillamente no hay palabra, no hay esa pasión evangelística, porque me falta estudiar las escrituras. Porque si yo estudio la escritura, como dice Colosenses 3:16, va a haber cánticos en mi boca, ¿no? Himnos espirituales. Va a haber ese espíritu, esa explosión de la palabra de Dios. Pero de lo contrario, voy a estar siempre arraigado a este sistema, a estas filosofías. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a esta filosofía, no os conforméis a esta era. Y la iglesia está ahí, pastor, una hora el culto, más no aguanto, más no aguanto.
Y entonces termina el culto y los nuevos templos, ¿no? Hoy hay Lima, los malls, Lima Sur, Lima Norte, Lima Centro, y todos tienen su mall. Y ahí todos le encuentras a los hermanos, comprando la mejor ropa, la mejor zapatilla, el mejor celular. Y ya van al culto, en el culto evangelístico en la noche, la ofrenda, mandan cancho, never ni lie, no hay. Todo se quedó en los nuevos templos, ¿no? Del consumismo, de una valorización, de un sistema en que no te va a dar nada, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras no pasarán. Por eso tenemos la palabra bien clara, dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Entonces, si yo quiero tener una fe viva, una esperanza viva, es lo que tengo que meterme a la palabra, como dice Pedro, ¿no? Desead, ¿no? Ese deseo a la palabra, de pasar ahí 5 minutos, de luego pasar horas, luego pasar días, ¿no? Y meterse ahí a la palabra. Eso es lo que lo va a salvar. Mira el COVID. En vez de que la iglesia se duplique, se triplique, ha menguado. Y esto como pastores debemos revisar. ¿Qué contenido le hemos dado? ¿Qué palabra le hemos dado? Hemos levantado una generación de creyentes almáticos, emocionales, y no tienen resistencia frente a la prueba y a las demandas. Y Mateo 24 dice que estos son principios de dolores. Y lo que viene es mayor del COVID. No quiero ser malagüero, pesimista, pero esto se va a empeorar, porque la Biblia dice son tiempos malos y peligrosos. Pero para los hijos de Dios no. Para los hijos de Dios tenemos una esperanza viva. Tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. Y en ese sentido, nosotros tenemos que darle un valor hoy a la palabra de Dios, ¿no? Cuando hay un menosprecio a la palabra de Dios. Yo fui invitado a un evento de la Reforma a una provincia, no voy a decir el nombre, pero se canceló porque no habían los pastores para, para la conferencia. Tenían que viajar horas y horas, dejar la familia, dejar todo, y nada, no pasó nada. Pero en la noche había un concierto. Venían los no sé quién, no sé cuánto. Más de 100 pastores en el concierto. Mire el valor que se le da a la palabra de Dios. No hay el interés, no hay ese deseo, como dice Pedro, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hoy vienen cualquier mensaje, cualquier unción, cualquier amén, que se corre, paga en dólares todavía, en euros, y gloria a Dios, ¿no? Pero, ¿qué edifica, no? ¿Qué retiene? Miren, nos están dando gato por liebre. Y es un llamado urgente a comprometernos a ser ministros de la palabra, ¿no? El único ministerio que vemos en la Biblia es el ministerio de la palabra. En Hechos 6:4 dice que persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hoy en día se levantan tantos ministerios. Me invitan a predicar, ministerio no sé quién, no sé cuánto, ministerio por acá, por allá, del norte. La palabra, pastor, 5 minutos. La iglesia pachangueada es un show, un evento de horas y horas. Y hermano, no hay lugar para la palabra, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Entonces, mire el espíritu de la época, el espíritu de la nueva era, el espíritu del secularismo está dominando hoy a la iglesia. ¿Qué quiere decir secularismo? Es decir, que ya Dios no está en la agenda. Los cultos que tenemos, que hacemos en nombre de Dios, pero no está Dios. Se lo voy a pasar a limpio. Un día estaba haciendo mi programa, ¿no? Preludio musical, bueno, 3 coritos, 3 signos, anuncio la palabra. Y digo, Señor, bendíceme el programa. Yo no voy a bendecir, ese es tu programa, me dijo. Así que tuve que romper
el papel, hermano, y decirle, Señor, perdóname, ¿no? Hoy hasta el diablo se lo sabe el culto, ¿no? Cuándo empieza el culto y cuándo termina el culto. Y en qué actividad. Entonces, cuando comencé a entender eso, ya dije, Señor, ahora el Espíritu Santo va a ser el pastor de la iglesia y ahora el Espíritu Santo va a guiar el culto. Y no sabíamos cuándo empezar. Si al diablo lo teníamos confundido, lo teníamos trastornado. No sé si vamos a empezar con la alabanza, con la oración o la palabra. Pero había noches gloriosas, empezábamos el culto, pero no sabíamos a qué hora terminar. Imagínense, terminamos 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la madrugada. ¿Usted está dispuesto a sacrificar su vida? ¿Usted está dispuesto a un avivamiento? ¿Usted sabe lo que está pidiendo? Mano, mejor no pida, porque todo es floro, todo es palabras, palabras, tan solo palabras. Esto se trata de dar la vida. Esto se trata de darlo todo al Señor. No es un asunto de juego, no es un asunto de una declaración. Por eso es compromiso al gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y dos, un gran compromiso a la gran comisión de ir y hacer discípulos. No dice de ir a predicar, no dice de ir a evangelizar, es bautizarlos y enseñarles todo, todo, todo el consejo de Dios. Así, hermanos, de acá a unos 10, 20 años, levantaremos una generación que va a trastornar al mundo. Por eso la venida de Cristo está cerca. Pero yo digo, todavía pasarán unos 50 años, hermanos, y no vendrá Cristo. Porque Cristo va a venir para salvar la humanidad. Porque quiere que nadie se pierda. Por eso tú y yo somos responsables en este tiempo de dar una palabra en el púlpito, ya sea para vida o no, ya sea para bendición o no. Por eso el legado que tenemos de volver a las escrituras, de volver a la palabra, es un tiempo de compromiso con Dios, ¿no? De amar a Dios. Más que un título, yo no fui al instituto para un título, no fui al seminario para graduarme solamente, no fui a la facultad solamente para tener un bachiller, una maestría, un doctorado, no fui a la universidad para eso. Yo fui para conocer a Dios. Y porque dice el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Entonces tenemos que esforzarnos. Tenemos que nosotros darle seriedad a la escritura. Al escrito está, ¿no? Entonces, ya voy terminando. De acá tengo que ir a la vigilia. Tengo que ir acá a la vigilia. Así que la tarea se está poniendo bueno, ¿no? El aceleramiento de este sistema, de este mundo, nos lleva al entretenimiento. ¿Se da cuenta, hermanos? Solamente entretenemos al pueblo de Dios, ¿no? Y la iglesia dice, qué lindo culto, gloria a Dios, aleluya. Calabaza, calabaza, cada uno a su casa. Y cuando uno le visita, pastor, estoy con deudas. Pastor, ¿cómo voy a pagar el teléfono, la luz, el agua, pastor? Haga una oración, pastor. Una oración de fe, pastor. Una oración con una unción de prosperidad, pastor. La Biblia dice que reprende al devorador es tu ofrenda, ¿no? Eso es lo que reprende la verdadera guerra espiritual, que reprende al devorador. No es la oración, es tu mayordomía, es tu responsabilidad con Dios. Y a veces nos llaman en la madrugada, pastor, me duele la cabeza. Y el pastor tiene que levantarse, el buen pastor, para orar. Ah, hermano, pon la mano sobre tu cabeza y ya sano. Ah, ya, pastor, me siento bien. Gloria a Dios. Ah, qué lindo, pastor. A mí cuando me llama pastor, me duele la barriga, yo tengo 1000, tú tienes un problema, yo tengo 1000, le digo. Haz lo tuyo, le digo. ¿No? Entonces, mire a dónde hemos caído de entretener a la gente
y levantar una generación emocionalista que solo se va de evento en evento, de concierto en concierto. No están malos los conciertos, no están malos los eventos evangélicos, pero ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la escritura? Brilla por su ausencia. Y a eso tenemos que reclamar como pastores. Mi centro principal, mi púlpito tiene que ser cristocéntrico, no egocéntrico, no mi ministerio. Hoy todos se marquetean, yo soy el apóstol, el profeta, el evangelista. Oye, mira, hay que darle la gloria a Dios. Hay que reconocer a nuestro Dios. Él es el Señor de la historia, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Es por la gracia de Dios. Yo no merezco estar en esta noche, menos exponer la palabra de Dios, pero estoy por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Solamente por eso estoy acá en esta noche compartiéndoles este desafío de volver a las Escrituras. En verdad, en 50 años no veo, hermanos, la centralidad en el púlpito. Hoy el púlpito es la batería, es la guitarra, es otros elementos extraños al púlpito, hermanos, ¿no? Y el mensaje cristocéntrico brilla por su ausencia. Todo es el mensaje egocéntrico. Todo el mensaje es relativista, humanista, y se pasa toda la lista, y la palabra está como en los tiempos de jueces, no hay palabra. Cada uno hace lo que bien le parezca. Pues hoy se levantan los ministerios, más que canchita de porcor. Pues se levantan las iglesias, los ministros, se levantan miles, millones. Y la cultura sigue igual. El pecado campea, los vicios campean. Hermanos, estamos jugando a la iglesia. Estamos jugando a la religión evangélica. Basta ya, basta ya. Y nos llama al arrepentimiento. La reforma nos da el llamado al arrepentimiento. ¿Sabes? Se lo voy a pasar a limpio. Eso es cambiar la mentalidad. Uno de los postulados de la reforma fue el cambio de mentalidad. En la Biblia se llama eso arrepentimiento. Teológicamente, arrepentimiento significa metanoia, cambio de pensar. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de actuar. En el hebreo, chuk, la palabra es más radical. Cambia tu manera de actuar, cambia tu manera de vivir y cambiará tu manera de pensar. Hermanos, es tiempo que nos volvamos a la Escritura, que pasemos nuestro tiempo con Dios, nuestra intimidad con Dios, amemos a Dios, conozcamos esa palabra, porque esa palabra transformó Europa. No solo transformó Alemania, transformó Europa, hermano. Esa reforma protestante, esa reforma fue volver a la palabra y transformó no solamente la vida espiritual, transformó la vida política, la vida económica, la vida social, la vida cultural. Hoy no, hermanos, hoy no pasa eso, hoy no sucede eso. Hay guerra espiritual, se levanta la iglesia del millón en el Perú y en América Latina y campea el pecado, campea la corrupción, campea los vicios, campea. Pues hermano, esto sí que hay que llamar hay que declarar emergencia al pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué pastor en esta noche declara emergencia? Yo renuncio acá y me voy a pasar tiempo con Dios. Me voy a ir a una isla, a un desierto. Señor, yo me arrepiento, Señor, y me voy a tu presencia, Señor. Como Moisés, ¿no? Si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte. Hermano, nadie puede dar de lo que no tiene. Si yo no tengo palabra, si yo no tengo escritura, no tengo la presencia de Dios, no tengo esa gloria, ¿qué voy a decir? ¿Con qué cara me voy a presentar? Hermanos, hemos sido payasos. Basta ya de jugar, hermanos. Por eso cuando Jesús se acerca a los fariseos, a los maestros de la ley, a los rabinos, le dice sepulcros blanqueados. Si hoy estaría Jesús en una reunión de pastores, diría eso lo mismo. Y por eso, hermanos, dejemos de ser los payasos del circo. No somos payasos, somos siervos de Dios. Discúlpenme que yo pueda emocionarme, yo pueda
yo prefiero provocarles, prefiero herirlos, ofenderlos con la verdad que matarlos con la mentira, que engañarlos con la mentira, engañarlos, y de eso no se trata, porque vamos a dar cuenta a Dios, ya porque el Apocalipsis termina, el que aumenta la palabra, se le aumentarán las plagas, y el que quita mi palabra, le será quitado del libro de la vida. Así que este no es un juego, el ministerio de la palabra, no, es un tiempo de disciplina, es un tiempo de dedicación, es un tiempo de meterse con Dios. Y es por eso que estamos declarando que este menosprecio a la palabra hoy en las iglesias evangélicas, especialmente en el púlpito, hermanos, que tienen que volver. Lutero decía, un verdadero culto es el 50% la palabra y 50% el culto. Si el culto te dura 1 hora, pues dale 50% a la música y 50% a la palabra de Dios. Así que ya estoy terminando. Ahí viene lo bueno, ajustes de los cinturones. Las doctrinas bíblicas han perdido importancia. Hermanos, preguntan a los hermanos, ¿quién es Cristo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Jesucristo? ¿No? ¿Quién es Dios? Pregúntale. Y eso se puede ver claramente, ¿no? ¿Qué está haciendo en la iglesia? No todos, pero algunos están cantando. Espíritu ven, dice, ¿no? Si el Espíritu Santo está en mi vida, el Espíritu Santo no se aparta de mí, lo puedo contristar, lo puedo apagar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en mí, contristado, apenado, triste, esperando que me levante, pero no va a estar llamando al Espíritu. Y estamos llamando al Espíritu, estamos invocando, hemos caído en la chamanería, hemos caído en el más allá, Espíritu del más allá, ven más acá. Y así no tengo el tiempo para demostrarle todos los cánticos heréticos que cantamos en las iglesias, más del 50% de los cánticos, voy a ser bondadoso, porque en unas ocasiones he dicho el 90%, no tienen contenido bíblico, hermano. Hemos perdido el hacer discípulos. La Biblia no solo dice predica el evangelio, no solo gana alma, dice. El mandato es hacer discípulos y bautizarlos y enseñarles todas las cosas, enseñarles todo el consejo de Dios, enseñarles toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Hay una academia bíblica en nuestra congregación, hay un instituto bíblico. Los seminarios no deben existir porque son movimientos para eclesiásticos. Lo hacen por la flojera de la iglesia local. La iglesia está llamada a educar al creyente, no el seminario. El seminario no va a dar cuenta a Dios. El seminario no forma discípulos. Te dan conocimiento, te dan teología, buena o mala te dan, pero es la iglesia la que te forma, es la iglesia la que te disipula, te consolida, te envía a las naciones. Cuando hay autoridad eclesial, y no solamente de un ministerio, y ahí nosotros, ese sería otro tema, ¿no? Nosotros más funcionamos por el don, por el dunamis, por el poder de Dios. Oh, yo tengo el poder de Greco, yo tengo el poder de He-Man, de autoridad. ¿Quién es tu pastor? ¿A quién rindes cuenta? ¿Quién es tu mentor? ¿Quién es tu padre espiritual? Ese es el socio, esa es autoridad. Y a eso le teme el diablo. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, está bajo autoridad, oh hermano, suceden cosas. Suceden cosas maravillosas, ¿no? Cuando el pueblo de Dios está en la autoridad bíblica, Dios se hace responsable por su palabra. Nunca, nunca, nunca te va a hacer quedar malo. Nunca. Hermanos, con esta palabra he ido a donde pocas personas van. Dios me llevó a los barracones del Callao, me llevó a los lugares más peligrosos de Chorrillos, de San Juan de Miraflores, de Villa El Salvador. Ahí con mi familia, ahí con el pastor Heredia, ahí tiene su libro bestseller, Cosecha en la Arena, les recomiendo ahí. Usted vea el poder de Dios, vea la autoridad de Dios, vea la gloria de Dios, ahí está narrado, gracias a Dios, que esto es para la gloria de Dios, no es para uno, que no,
Dios produce el querer y hacer por su buena voluntad. Entonces, han perdido su integridad. Miren, hermanos, hemos perdido la integridad, ¿no? Hoy una canita al aire y seguimos pastoreando. Pastores, amigos, si nosotros hemos fallado en los pecados de Dios, renunciemos, retirémonos. Hemos perdido autoridad. Dios te perdona, pero la gente, los hombres no te van a perdonar. Siempre te van a sacar en cara. Por eso la cosa es seria, hermanos. El 70% de ministerios, de ministros a nivel mundial, han caído. ¿Cómo termino bien el ministerio, hermanos? Eso es tremendo desafío. ¿Cómo terminar bien el ministerio? Yo ya, el ministerio ya se me está acabando, hermanos. Gracias a Dios por el Zoom, por el pastor Heredia que me invita. Después ya no hay muchas invitaciones. Pero yo quiero terminar bien el ministerio. Como dice Pablo, he peleado la batalla de la fe. He guardado la fe. Solo me espera la corona. ¿No? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. ¿No? Sé fiel hasta la muerte. Hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria si tú no tienes el carácter de Dios. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Y por eso que hemos perdido esa integridad, esa autoridad moral. Hemos perdido la ética evangélica, la ética de ser protestante, ¿no? El espíritu, como dice un teólogo, Paul Tillich, un alemán que habla del espíritu protestante, hemos perdido ese espíritu, ese celo, ese temor de Dios. Y ahora hemos relativizado la ética, la moral, la integridad. Y a lo malo lo llamamos bueno. Yo recuerdo que estaba ministrando, pastoreando una iglesia, y al final los votos tenían que... Me sentía como Jesús y Barrabás, ¿no? Y cuando el pueblo decide, ¿a quién lo condenan? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿No? A Barrabás, ¿no? Y Jesús, y estamos llegando, hermanos, hoy llegar a que podamos tomar decisiones fuera de la Escritura, ¿no? Lo que yo sienta, lo que a mí me parece, ¿no? A ver, a mí me parece, ¿no? Con esta noche muchos dirán, mira, pastor Adrián, no me parece. No estoy de acuerdo, pastor. Está bien, yo no quiero que tú estés de acuerdo conmigo. El acuerdo es que estemos de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no? Esta noche el acuerdo es que estemos como el escrito está, con la palabra de Dios. Entonces, hoy en día hay masaje, puro masaje, pura terapia, pura psicología. Hemos reemplazado la neumatología por la psicología. Pedro, en un mensaje, 3.000 convertidos. Ese mensaje carismático, ese mensaje de la muerte y resurrección de Cristo, que es el único testimonio. El único testimonio en la Biblia es la muerte y resurrección de Cristo. Los demás son testimonios. El pastor Adrián va a dar su testimonio. No, voy a dar mi testimonio. Porque es la obra de Cristo. El único testimonio válido en el mundo es la obra de Cristo. No es mi obra. Son como trapo de inmundicia. No, eso no vale, hermano. La única que vale ahora, en este tiempo, es la obra de Dios, es la obra de Cristo, es la obra del Espíritu Santo en mi vida. No es mi testimonio. Yo tengo que declarar la obra de Cristo. Tengo que declarar que yo fui llamado, que yo fui adoptado, que yo fui predestinado y que ahora estoy preparado para toda buena obra, ¿no? Ya estoy convertido, ya estoy edificado. ¿Y qué voy a hacer? Fructificar. No me queda otra cosa de llevar fruto y mucho fruto. Y no tengo que hacer ningún esfuerzo, porque eso lo produce Dios. Eso lo hace Dios. Yo no necesito ir a emprender estrategias, métodos. No, hermano. El Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Mire, ¿cuánto tiempo le ha ahorrado? Le ha ahorrado 50 años para que usted hoy haga los diseños de Dios, haga los fundamentos de Dios. Y todo le va a salir bien, todo le va a salir, porque Dios se hace responsable a su palabra. La obra del Espíritu Santo en la experiencia personal no debe desligarse de las escrituras. Mi experiencia tiene que estar sometida a la palabra de Dios. Hoy es al contrario, ¿no? Oh, yo tengo una revelación extra. Oh, yo tengo esto, yo tengo el otro. Mi experiencia no vale, hermano. Es la palabra. Tienen que andar los dos. Mi experiencia y la palabra tienen que ir de la mano. Tienen que ir juntas. Pero hoy en la experiencia saco un texto bíblico de mi experiencia. No, pues es como un niñito, ¿no? Que tiene el rifle y dispara a la pared y da al blanco y comienza a dibujar, ¿no? Pone ahí en el centro que él ha disparado. Esas experiencias baratas, esas experiencias, por más buenas que sean, hermanas, hermanos, hermanas, si no están ligados a la palabra, no pasa nada. Por eso tiene que haber esa relación intrínseca del espíritu y la palabra, ¿no? La oración sin la palabra es frialdad. La palabra sin la oración es frialdad, ¿no? Y la oración sin la palabra es fanatismo. Tiene que haber la palabra y el espíritu. Tiene que estar ligado. Entonces, en esta noche la pregunta del millón. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos les ha hablado Dios? ¿A cuántos les ha hablado Dios? ¿No? ¿No? Entonces, les dejo con este espíritu de la reforma. Y el espíritu de la reforma fue una sola cosa: volver a las fuentes, volver a la palabra, volver a la escritura. Y vamos a dejar filosofías, vamos a dejar teologías, vamos a dejar muchas cosas, sobre todo el arraigo de este sistema mundial, de ese consumismo que está distrayendo nuestra fe, que está haciendo que cada vez seamos diabéticos, seamos anexóricos y no tengamos hambre y sed de Dios, hermanos, ¿no? Por eso que tarda la venida de Cristo, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Que toda la humanidad se vuelva a Dios. Y es por eso que unas cosas que la reforma se produjo fue que el pueblo de Dios tuvo hambre y sed de la palabra. Yo me quedé maravillado en estos días cuando los pastores decían: pastor, siga, 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 tenemos 8 horas. Terminamos el estudio, nos fuimos a almorzar, nos fuimos a tomar café, lonchecito a la cena. De las 10 de la mañana terminamos 10 de la noche. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Qué tremenda bendición estar en unos distritos, estar dando esta palabra que le estoy dejando a usted y cómo pueden valorar en su corazón, en sus conciencias, esta palabra que transforma, hermano, esta palabra que convierte el alma, esta palabra que edifica al creyente y lo va a hacer un creyente fructífero, lo va a hacer un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, poderosamente dotado, equipado para toda buena obra. Amén, bendiciones, shalom. Nos vemos. Gracias, oro Dios. Amén. Pastor Fermín, buenas noches. ¿Algún comentario? Pastor Fermín, adelante. Gloria a Dios. Sí, bueno, buenas noches. Muy interesante lo que mencionaba el pastor Adrián. En realidad como que a mí me ha actualizado, ¿no? Lo que se ve en la iglesia. Yo no estoy acostumbrado a ese tipo de vivencias y tal vez como pastor está más vigente y tiene mucho más trayectoria, él puede comparar, ¿no? Y ver lo que se ve. Yo más metido en como quien diría, disfrutar de palabra fresca, palabra buena, ¿no? Entonces no tengo eso, pero sí es que la iglesia ha cambiado mucho. Es realmente muy interesante la reflexión en este momento de la reforma y todo eso. Sí.
Gloria a Dios por las palabras que el pastor Adrián trae. Amén, amén. Gracias, Pastor Fermín. Hermanita Rosita, ¿podrá compartir algo, si podés? Bueno, Amén. Ah, sí, de verdad que lo que decía el pastor Adrián es una gran realidad. ¿Me escuchan? sí, adelante, Rosita, continúa. Ok, sí, es una gran realidad y es una lástima, un pesar, un dolor ver que la iglesia ha cambiado tanto que en cambio de ir para adelante, de progresar, de ser más espiritual, más entregada al Señor, eh, el sistema dólar, el sistema monetario domina y, y pues atrae, involucra a la gente, entonces ya no hay ese tiempo bonito de veladas de oración. Es de verdad, digo, bueno, ¿cuál es el trabajo de ciertos pastores? No todos, no, y gracias a Dios por los que no, pero sí sucede, se ve, se siente, se palpa que simplemente el mensaje del domingo y ya. Y eso, como decía el pastor Adrián, rapidito y con tiempo limitado. ¿Por qué? Porque el pastor tiene también su tiempo social, tiene que ir, que salir, que llevar a la esposa, porque en ocasiones veo que hay más lugar para otras cosas que para el Señor. Y desafortunadamente esto en el pueblo que se llama pueblo de Dios. Porque si el impío lo hace, pues no se nota, no se ve, no se siente. Pero que nosotros como creyentes lo hagamos de verdad, eso sí duele. Duele, porque el Espíritu Santo se contrista al ver esto. Y, y dediquémosle un poquito de tiempo, de atención al Espíritu Santo, que es la tercera persona y a quien Dios Padre envió, pues dijo el Señor Jesús, yo me voy, no los dejo solos, yo les mando un consolador y de verdad es la persona la que está cerca de nosotros. Y nos preocupamos como por cierto detalle, como dicen por ahí. Todos queremos ir a otros países lejanos a evangelizar. Y el que duerme con, y al que duerme con nosotros ni siquiera lo invitamos a orar. Entonces, eso es una cosa de que hemos descuidado mucho. El poder hablar con la gente. ¿Con quién? Con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El más próximo, el que está cerca. No es pensar en los viajes y yo veo los pastores que, oh, no, es el pastor el que se va a evangelizar, es el que se va a tal lugar, pero ¿por qué? Porque es a otro país, porque es lejos, porque es un viaje, es un paseo, es un descanso. Pueda que yo no juzgo tampoco que no va a hablar del Señor, pero miremos nuestro alrededor, miremos a nuestro vecino, miremos a la persona con quien tropezamos a diario y conoce de Dios. Es mi pregunta. Dios les bendiga. Pastor Adrián, excelente exposición. Gracias, Rosita. Invitamos al Pastor Benjamín Espinosa. Amén, Pastor Heredia. Gracias a todos. Buenas noches con cada uno de ustedes. Sí, muy interesante e importante la exposición de esta noche.
siempre recordándonos de volver a la palabra de Dios, ¿no? Que nuestra experiencia que tengamos con Dios siempre tiene que estar ligado a sus enseñanzas, ¿no? Para así evitar hablar de nuestras emociones y sea el Espíritu Santo el que esté ministrando y el que esté dirigiendo, ¿no? Nuestras vidas, no solo nuestras vidas, sino también la de la congregación también a la que estemos encargados, ¿no? Cada uno de nosotros. Amén, pastor, muchas gracias. Gracias, varón de Dios, Padre, te damos la gracia por este tiempo. Y verdaderamente estamos lejos, oh Dios, de una realidad, de una herencia, Señor, que es la palabra. Y hemos pecado contra ti, contra el cielo, Dios. Y tenemos el resultado de nuestras sociedades, Padre Santo, donde ya no hay luz, donde el conocimiento tuyo, Dios, se ha vuelto, Señor, extraño. Por eso, oh Dios, perdónanos y renuévanos y restáuranos para ir, Señor, como antorchas resplandecientes a un mundo necesitado, Señor, de la palabra, a un mundo necesitado, Dios, de conocimiento de tu voluntad, a un mundo necesitado, Señor, de tu luz. Padre, ten misericordia, estamos aquí, Señor, porque queremos comprometernos a un volver a empezar, Señor, en ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, siervo de Dios, gracias a ustedes, que tengan una buena noche, buen fin de semana. Amén. Amén. Gracias por todavía, bendiciones. Bendiciones Sí, para todos.